Congresista Vázquez, ¿cómo está? Ya estamos, creo que, conectados y queríamos saber cómo ven, cómo analizan desde el Frente Amplio esta renuncia del procurador Amado Enco, insisto, luego de 4 años en el cargo y luego de haber solicitado también que sean ellos la parte que defienda al Estado, en este caso, tremendo caso de denuncias contra el presidente Martín Vizcarra. Sí, bueno, en realidad uno revisa su carta y lo que encuentra es que empieza el procurador diciendo que son motivos estrictamente personales, ¿no? Más abajo de la carta sí habla sobre Sí. mantener la independencia y mantener, pues, además preocuparse por los recursos, etcétera, pero a mí me parece que en realidad esta renuncia viene a partir del nombramiento de otra procuradora para ver el caso de Martín Vizcarra. Me parece que más bien los procuradores debieran coordinar para hacer un trabajo conjunto más allá de unas disputas por quién asume una investigación como esta, ¿no? Ahora, preocupan, y dado que toca el tema, ¿no? Preocupan estas disputas en organismos y en entidades tan importantes para, digamos, establecer justicia en el país, no solo en la Procuraduría, que es lo reciente que hemos visto, sino también en el Ministerio Público. En el caso de qué fiscalía, qué grupo de trabajo del Ministerio Público va a investigar el caso del presidente Martín Vizcarra. Sí, efectivamente, eso es un tema que sí preocupa. El Ministerio Público, la Procuraduría son instituciones que deberían definir de manera clara cómo van a llevar estos casos, evitar este tipo de evidencias de que existen ciertas disputas internas. Creo que eso lo que transmite a la población es desconfianza, muchas veces genera suspicacias y creo que en ese momento más bien tienen que dar muestras de que son instituciones fuertes que son capaces de asumir casos tan importantes como estos y evitar que pueden ser las disputas internas, más bien definir una política conjunta, ¿no? Ahora, y en ese sentido hay un punto importante, ¿eh? Porque el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lavallato, ya ha hecho una citación formal al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que vaya a dar sus declaraciones sobre todas estas investigaciones. Lo ha citado, entiendo, para el 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Sin embargo, claro, el presidente, los abogados del presidente pueden decir, mientras esto no se resuelva a la interna del Ministerio Público, pues yo no voy a declarar con nadie. Ahora, yendo al otro terreno político que también es importante y que ha generado muchas controversias, las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el día domingo, con Mónica Delta, en el dominical Punto Final, y él ha dicho en las últimas horas que se le ha malinterpretado. Brevemente recuerdo textualmente sus palabras para hacer el análisis respectivo. Él dijo: las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? Fue categórico con eso, no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es su función. No se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay de la gente. Congresista Vázquez, estas palabras que dio el premier Martos el día domingo, ¿para usted son una invocación a las Fuerzas Armadas ante una posible vacancia del presidente de la República? En efecto, se podría leer así, porque fíjense, él lo que está diciendo es que en este país se está amenazando el Estado de Derecho y esa es una acusación muy grave, porque más allá de que estemos o no de acuerdo con el tema de la presentación de una moción de vacancia presidencial, es un mecanismo constitucional, nadie está rompiendo el Estado de Derecho. Entonces creo que esas declaraciones absolutamente lamentables que llama incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas, como si en este país estuviera rompiendo justamente las reglas de la democracia, en realidad creo que son muy preocupantes, porque además, fíjense, una cosa que yo comparto, lo dijo, me parece, el fiscal Vela hace poco en una entrevista, es que los ministros en este momento también no deben comportarse como abogados del presidente, sino que más bien tienen que mantener una independencia en el sentido de hacer y cumplir con las funciones de su cargo, y que respecto a estos temas de la vacancia presidencial que obedecen, digamos, a una serie de cuestionamientos a la persona del presidente,
esos son temas que debería abocarse el presidente de la República con sus abogados, no los ministros, y menos para hacer estas declaraciones que suenan un poco a amenaza, ¿no? Y eso es lo preocupante en este país. Congresista Vázquez, ¿ustedes también creen que esto sea parte de una estrategia mayor para proteger al rey, que en este caso sería el presidente Martín Vizcarra? No, yo en realidad no pienso que haya una estrategia, ¿no? Me parece que son declaraciones que lamentablemente fueron imprudentes porque rápidamente reaccionó la PCM con un comunicado tratando de explicar y salieron una suerte de explicaciones de diversos miembros del Ejecutivo. Entonces me parece que obedece más a una situación también en la que el Ejecutivo sí en verdad se siente amenazado y muchas veces emite este tipo de declaraciones lamentables que son realmente confrontacionales y que buscan en realidad evidenciar un posible hecho de conspiración contra el presidente, ¿no? Ahora, sin embargo, el primer Martos, cuando intenta explicar de que efectivamente se le ha malinterpretado y que no ha dicho lo que dijo, vuelve a lanzar una frase, digamos, muy frontal contra el Parlamento y dice lo siguiente: no aceptaremos decisión del Congreso sobre vacancia presidencial. No van a aceptar, digamos, que el Congreso vaque al presidente de la República. ¿Cómo tomamos esto? Porque lo que está diciendo el premier Martos es que todavía hay una acción competencial que se tiene que definir en el Tribunal Constitucional. Y ha dicho congresista Burga que el Congreso de la República está asumiendo su propia interpretación y que por eso en el Ejecutivo no van a aceptar una eventual vacancia. Por eso es que yo lo que veo es una actitud confrontacional del Ejecutivo respondiendo al Legislativo, y me parece que ahí en medio de esa disputa es que muchas veces emiten este tipo de declaraciones torpes, ¿no? Torpes que más bien avivan un conflicto. Acá no hay un conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, acá hay un cuestionamiento al presidente de la República, y por eso es que justamente nuestro llamado a que los ministros mantengan independencia, ¿no? Porque los ministros no son sus abogados. Ahora, congresista Vázquez, yo entiendo que su bancada, el Frente Amplio, ha apoyado la moción de vacancia, han firmado la moción de vacancia contra el presidente de la República, pero también entiendo que usted junto a la congresista Rocío Silva Santisteban no estaban a favor de promover esta moción de vacancia. ¿Se tendría o se debería definir primero en el Tribunal Constitucional qué se entiende por incapacidad moral permanente? Sí, desde mi punto de vista sí, porque la demanda competencial que tenemos ahora es una demanda que no solamente está dirigida a establecer cuántos votos necesitamos dentro del Congreso para vacar al presidente, sino que está dirigida a definir el contenido de lo que es la incapacidad moral, que eso es lo que no está claro en la Constitución, y que ahora mismo nosotros vamos a tener el problema de la primera vacancia, porque justamente cuando discutíamos qué significa incapacidad moral, en realidad, como no está definido, hay que esperar que lo haga el tribunal. Ahora, fíjense, yo una cosa que quiero aclarar es que nosotros, este Congreso es un Congreso, el Perú tiene una conformación, digamos, que no es presidencialista, sino mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como Congreso no podríamos vacar al presidente solo por la fuerza de los votos, sino que tenemos que acreditar una causal. Y en este caso, la causal que se ha propuesto es la de incapacidad moral, que no está definida en su contenido. Ese es el gran problema jurídico al que nos vamos a enfrentar esta vez nuevamente, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? Vemos que APP ya está conformando y anunciando sus listas. ¿Cómo van los preparativos en el Frente Amplio? Congresista Mirta Vázquez, hemos visto en los últimos días también pugnas internas dentro del Frente Amplio. Yo creo que, como en todo partido político, el Frente Amplio en un contexto preelectoral van a tener situaciones de desacuerdo mientras se conforman, digamos, las candidaturas. Es normal y está pasando en todos los partidos políticos. Nosotros lo que estamos esperando es que esto se defina pronto y que pronto también podamos tener más claro cuáles son las opciones que el Frente Amplio va a presentar para las próximas elecciones, ¿no? ¿El precandidato sería Marco Arana? Entiendo que uno de ellos sí.
Entonces, pero en este momento hay elecciones internas dentro del partido y todo eso recién está en proceso de ¿Y conformación, qué, ¿no? qué pasó? ¿Por qué separaron a 50 militantes? Miren, yo en este caso, como muchos saben, yo no soy militante del Frente Amplio, soy una invitada y entiendo que ha habido un proceso dentro de una comisión ética. No he revisado exactamente cuáles son los motivos, pero yo espero que en este momento se resuelva esa situación rápidamente porque lo que se ha admitido es un proceso, todavía no se ha resuelto una sanción y espero que se resuelva próximamente ese tema para que justamente se pueda tener claridad sobre qué opciones tenemos para las próximas elecciones desde Bueno, el Frente Amplio. sin embargo, como congresista del Frente Amplio e invitada, simpatizante de esta organización política, ¿usted estaba a favor de que el Frente Amplio corra sola, que corra solo como partido político, o se hubiesen buscado alianzas con otras agrupaciones como el Nuevo Perú, que era lo que una facción del Frente Amplio proponía, la facción, entiendo, del ex congresista Humberto Morales? Bueno, ahí ha habido una discusión interna siempre dentro del partido. Yo creo que las alianzas se tienen que hacer en función a principios y estas alianzas que se hacen solamente con motivos electorales a veces no es muy fructífero, por eso es que había justamente esa reflexión. Sin embargo, esa es una decisión que la mayoría de militantes ha tomado, ir solos, y creo que hay que respetar también una opción como esta, ¿no? Ahora, hay un tema interesante que publica el día de hoy el diario El Comercio, dado que estamos comentando ya el proceso electoral, y es saber qué es lo que le interesa y qué es lo que le importa a la población en este momento, de qué estamos preocupados los peruanos y qué queremos escuchar justamente de los candidatos, de los partidos políticos. Y sale muy notoriamente y muy claramente que la principal preocupación, según el 24%, sigue siendo la lucha contra la corrupción, sigue siendo el principal problema, el tema de fondo. Le sigue evidentemente el tema del desempleo y de la economía familiar, que también es importante, y en tercer lugar, también otro gran problema muy vinculado al de la corrupción, que es la inseguridad ciudadana. ¿Sienten, congresista Vázquez, para empezar con usted, que el proceso electoral se va a enfocar en esos puntos de fondo o nos vamos a perder lamentablemente en cuestiones más de denuncia? Bueno, yo creo que en principio hay que tomar en cuenta la opinión de la población, es muy importante. Esto que haya salido, que la corrupción es una gran preocupación, creo que es coherente con lo que la población ha sentido en un momento de crisis como el que estamos atravesando, ¿no? Porque básicamente debido a la corrupción es que no hemos podido enfrentar una pandemia de la manera más adecuada y hemos perdido muchas vidas. Entonces, hay que leerlo de esa forma Sí. y creo que los candidatos para esta justa electoral creo que deberían también leerlo de esa forma y dar respuestas y opciones a la población en esa medida. La población nos está diciendo la corrupción nos está matando. La población dice necesitamos empleo, necesitamos levantar la economía. El peruano de a pie necesita que sus autoridades resuelvan esos problemas urgentes. Yo espero que esta campaña electoral se concentre justamente en ese tipo de propuestas y opciones, que es lo que la población está esperando.